Bueno, interpolación. Nosotros lo que cuando hablamos de interpolación es hallar, puede ser el problema, puede basarse en dos. Hallar un valor intermedio dentro de un conjunto discreto de datos o también puede ser utilizando todo ese conjunto discreto de datos, hallar una función que pase por todos esos puntos. En el caso de nosotros va a ser un polinomio de grado n, ¿no? Entonces, a ver, veamos un poco la teoría y qué métodos tenemos para la interpolación. Bueno, el método de Lagrange es el más antiguo, creo que no era hasta la diapositiva que quería mostrarles. Un momento. Si ya han hecho Lagrange, ya, bueno, empezaremos aquí. Bueno, introducción, ¿no? Nosotros cuando queremos resolver un problema de interpolación, generalmente siempre tenemos un conjunto de datos discretos que pueden estar en forma tabular. Prácticamente lo que quiero decir es que nos dan una tabla, ¿no? Un conjunto discreto de datos, y en la cual podemos hallar una función polinómica que depende del número de puntos que tengamos. Entonces, el grado del polinomio va a ser el número de puntos que tengamos menos uno. Este polinomio que vamos a hallar mediante los métodos que vamos a aprender aquí va a aproximar a la función original f de x, que es desconocida, que no conocemos, va a aproximar dentro del intervalo de los datos que tengamos. Fuera de los datos no nos sirve los métodos que vamos a estudiar aquí, porque eso sería extrapolación. La extrapolación es estimar valores fuera del conjunto de datos que tengamos. Ahora, si para extrapolación existen otros tipos de métodos, no son los mismos que vamos a estudiar aquí, son distintos. Generalmente se utiliza el ajuste exacto, ¿no? Eso ya depende observando el comportamiento que tiene el conjunto de datos, podemos aproximar, hacer un ajuste a una ecuación ya conocida, ¿no? Esto utilizando el método de mínimos cuadrados, puede ser, o otros métodos que también están en los libros de métodos numéricos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere hacer en la interpolación, ¿no? Bueno, la interpolación utilizamos mucho. Algunas veces la información que tenemos recabada viene aparte de la experimentación y no tanto así de, de la matemática, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto de fórmulas empíricas, estas fórmulas empíricas provienen de métodos numéricos como los que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, nosotros siempre partimos el problema, a excepción que no sea un problema real, sea un problema matemático que el docente nos plantea, que a veces nos puede dar la función f de x y a partir de la función f de x crear esta tabla, ¿no? Puede ser el caso y he visto algunos problemas que empiezan así, ¿no? A partir de la fx, construir la tabla y crear un polinomio que pase por los puntos. Y vamos a resolver un problema de ese tipo, ¿no? Generalmente lo que nos dan es una variable independiente, que es la variable x, y la variable dependiente, que es la f de x, que es una variable que depende de x, ¿no? Entonces, son los valores de la variable independiente y estas son sus imágenes en la función, ¿no? Y así es como nosotros conseguimos el conjunto discreto de datos, ¿no? X es la variable independiente o el argumento, como lo llamamos, f de x la variable dependiente porque depende de x, p de x es el polinomio interpolador, es lo que queremos ahí, que aproxima a la función f de x dentro de los valores de la tabla, ¿no? Entonces, para los métodos de interpolación que existen bastantes, pero los que generalmente se utiliza y el que el docente hace, a lo que me he dado cuenta en los exámenes que plantea, eh, son los métodos de Newton, que se dividen en dos. Los métodos de Newton se dividen en diferencias finitas, que son para valores del argumento igualmente espaciado. Esto quiere decir que los valores de la variable independiente tienen que estar espaciadas igualmente. Eso quiere decir que existe un paso que lo vamos a llamar h. Si no existe, si no el h no es constante en toda la tabla, no podemos utilizar el método de diferencias finitas, ¿no? Después dos, tenemos el método de diferencias divididas, que esto nos sirve para valores de argumento desigualmente espaciados. O sea, al contrario del otro método, diferencias divididas nos sirve para valores que cuando el argumento no tiene un paso constante, ¿no? Eso es lo que quiero decir con eso. Y el método de Lagrange, no importa si es igual o desigualmente espaciado, el método nos va a funcionar para ambos casos, ¿no? Entonces, estos son los métodos que generalmente se utilizan y no sé si han visto estos métodos o el docente. Si me podrían decir o podrían escribir al chat, por favor.
un poco agripado. Ya, entonces vamos a ver por el método de Newton, las diferencias divididas, nos da una ecuación. Cada método nos va a dar una ecuación general que describe el polinomio, que describe el polinomio. Es el polinomio interpolado por diferencias divididas, el grado del polinomio Pn se pone porque n es el grado del polinomio. Entonces, si puede ser un polinomio de 3 grados, de tercer grado, se pone P3 de x, ¿no? Este valor de B sub 0, que es una constante, todos estos valores de B que vemos acá, B2, B3 hasta B sub n, son valores constantes que salen de la tabla en diferencias divididas. Y cómo construimos la tabla en diferencias divididas, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces solamente hay que seguir esta ecuación, ¿no? X menos X sub 0 lo tenemos en tabla, X menos X sub 0 menos X sub 1 tenemos en tabla, y directamente esto ya sería el polinomio. Solamente habría que hacer una reducción algebraica por términos semejantes para poder reducir el polinomio a una expresión más fácil de utilizar, por llamarlo así, ¿no? Entonces, eh, esta es la tabla que nosotros realizamos en diferencias divididas. Recordemos que diferencias divididas son para valores del argumento desigualmente espaciados, ¿no? Entonces nosotros tenemos la información tabular x f de x, el argumento, la variable independiente, f de x, la variable dependiente, que depende de x, ¿no? Entonces tenemos las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas diferencias divididas. Y diferencias divididas quiere decir porque tenemos una diferencia, una división. O sea, cuando nosotros queremos calcular las primeras diferencias divididas, calculamos una diferencia de la función de f de x y dividido entre diferencias divididas entre la diferencia entre el argumento, x1 menos x sub 0, ¿no? Pero la primera diferencia dividida tenemos la función en x1 menos la función x sub 0 dividido entre x1 menos x sub 0, ¿no? Tal vez esto no lo vamos a entender tan bien, pero sí, resolviendo problemas nos vamos a dar cuenta claramente, ¿no? Aquí igual tenemos x2 menos x1, la diferencia dividida de la función, y dividido entre el argumento dividido, ¿no? X2 menos X1. Y así sucesivamente, en las segundas diferencias divididas, ya en el numerador, que es el cociente que tenemos para calcular eh, esta diferencia, tenemos ya, utilizamos las primeras diferencias divididas, o sea, este valor menos f de x sub 0, x sub 1, que sería este otro, ¿no? Dividido entre el argumento, pero el argumento salta, o sea, desde x2 menos x sub 0, ¿no? En la segunda, si la tercera, de igual manera, x3 hasta x sub 0, ¿no? O sea, salta 2. Tal vez esto no lo están entendiendo tan bien, pero resolviendo el problema yo sé que van a entender claramente cómo resolvemos. Y aquí está un ejemplo. Tenemos una información tabular y hallar un polinomio interpolador. El problema puede ser en dos formas. Una puede ser que nos pidan el polinomio interpolador y otro sería que nos pidan la interpolación directa en un punto, ¿no? En este caso en 3, ¿no? Entonces, aquí veo en la tabla que en la variable independiente no tengo el valor de 3 en la tabla, pero con los otros valores, con todo el conjunto de datos discretos, puedo calcular la imagen, ¿no? Con un cierto error, ¿no? Ahora, si utilizo solamente 2 puntos, puedo calcular a lo que se lo llama interpolación simple, ¿no? Y bueno, es un problemita que lo van a ver. Nosotros vamos a resolver, y si nosotros construimos la tabla en diferencias divididas, estos valores de las primeras, empezando desde la función f de x, primera diferencia dividida, segunda, van a ser los valores de las constantes que nosotros podemos reemplazar en la ecuación general del polinomio interpolado. Entonces, aquí ya hemos realizado la tabla, reemplazamos las constantes, agrupamos por términos semejantes, y lo que tenemos es un polinomio de grado 3, ¿no? Un polinomio de grado 3 que efectivamente este polinomio, si comparamos, pasa por los puntos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si, digamos, yo en este polinomio reemplazo 1, me tiene que salir 1.5. Si en este polinomio reemplazo 2, me tiene que salir 28, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y así tiene que cumplir en todos los valores de la información discreta de datos que tenemos. Bien, y reemplazando cualquier valor puedo encontrar. Aquí en el caso anterior he encontrado el polinomio. He encontrado el polinomio y si reemplazo el valor que no tengo, que es 3, puedo tener su imagen, que es 79.5, ¿no? Ahora quiero saber en 4.5 cuánto vale con esa información de datos, entonces emplazo directamente en el polinomio y tengo la imagen de la función en este valor de 4.5 que anteriormente no teníamos, ¿no? Ahora, de nuestra tabla, aquí la tabla va de 1 hasta 5. Ahora podré interpolar un valor de 7, por ejemplo,
un valor de 7 no puedo interpolar porque está fuera del conjunto de datos. O sea, solamente puedo encontrar valores de 1 a 5. Ahora, estadísticamente es muy probable que pueda ser muy similar, pero generalmente la extrapolación contiene errores, ¿no? Contiene errores. Si quiero utilizar un polinomio interpolador para extrapolar un valor, puede ser que tenga errores y errores muy grandes, porque no sabemos bien cómo es la pendiente fuera del intervalo de la función original, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro ejemplo, igual diferencias divididas. Todas estas diapositivas les voy a enviar a nuestro grupo que tenemos en Classroom, en la clase de Classroom. Y lo mismo, ¿no? Todo el mismo procedimiento. Aquí tengo otro problema igual, ejemplo 3, que es nos dice que es un censo de población, donde el año, en este caso, va a ser nuestra variable independiente y la población va a ser la variable dependiente. Si lo puedo hacer un cambio de variable, al año lo puedo llamar X y a la población Y, o f de X, ¿no? En este caso, f de X. Igual, hago mi tabla en diferencias divididas, reemplazo en la ecuación general las constantes que tengo, B0, B1, B2, que salen de la tabla, y por reducción por términos semejantes puedo encontrar un polinomio de grado n, ¿no? En este caso, un polinomio de cuarto grado, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? Tengo 5 puntos, entonces n menos 1, el número de puntos menos 1 es 4, entonces el grado del polinomio va a ser de cuarto grado. Y así, eso es para diferencias divididas, para valores del argumento desigualmente desespaciados, ¿no? Bueno, y las diferencias finitas es un método mucho más fácil de interpolación y nos puede ayudar a calcular siempre y cuando los valores del argumento tengan un espacio, ¿no? Un h que es constante durante toda la tabla. Entonces, la misma tabla podemos tener y lo mismo, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, la variable independiente, la variable dependiente, f de x. Y p de x es el polinomio que aproxima f de x dentro del intervalo, desde x sub 0 hasta x sub n. Fuera puede ser que tenga errores, ¿no? Es la metodología del método que nos dice que tiene que tener una h constante, o sea, un paso constante. En este caso, x1 menos x sub 0 es h. Y este h tiene que ser constante igual en x2 menos x1, tiene que ser el mismo h. Ahora, x3 menos x2, x3 menos x2 tienen que ser el mismo h y así sucesivamente hasta completar el conjunto de datos que tengamos, ¿no? Si no cumple esta condición, no podemos aplicar el método de diferencias finitas. Las diferencias finitas son igual que las diferencias divididas, solamente que ya no se dividen. ¿Se acuerdan que en las diferencias divididas se dividía entre la diferencia de los valores del argumento? En este caso no, simplemente es una simple diferencia y más fácil podemos calcular el polinomio. Entonces, a vez tener el valor del argumento igualmente espaciados nos facilita mucho cuando queremos hacer la interpolación. Y la ecuación general, esta es la ecuación general, el polinomio interpolador es muy distinta a la de diferencias divididas. En este caso tenemos el polinomio de grado n de x es igual a f sub 0. F sub 0 es la función evaluada en el primer valor x sub 0. Aquí lo vamos a llamar f sub 0. Más delta f sub 0. Delta f sub 0 sale de la tabla en diferencias finitas, al igual como hemos hallado en diferencias divididas. Multiplicado por x menos x sub 0 dividido entre 1 factorial por h exponente a la 1. Esta es la primera diferencia finita. Ya, y estoy pasando, creo. Más delta cuadrado, que es la segunda diferencia finita, el primer valor de la tabla, multiplicado, aquí hemos puesto x menos x sub 0. Aquí aumentamos un x más, ¿no? X menos x sub 0 multiplicado por x menos x sub 1, ¿no? O sea, hemos aumentado un valor más del argumento en esta expresión, ¿no? Y aquí el factorial aumenta en 1, porque ya hemos pasado a la segunda diferencia finita, entonces va a ser 2 factorial y el exponente del paso, el h que tiene que ser constante, se eleva al cuadrado. Más la tercera diferencia finita, multiplicado por un cociente donde en el numerador tenemos los mismos valores anteriores, x menos x sub 0, x menos x sub 1, pero se aumenta un valor más del argumento, en este caso x menos x sub 2. Dividido entre el factorial aumenta en 1, entonces 3 factorial, y el exponente de paso sube en 1 igual a h al cubo. Y así sucesivamente hasta delta n f sub 0, hasta donde nuestra tabla alcance
de los valores que tenemos aquí hasta xn-1, x menos xn-1 dividido entre n factorial, la enésima diferencia finita, n factorial, por h exponencial n, ¿no? Esta es la ecuación general del polinomio interpolador eh, que se hace para diferencias finitas, ¿no? Y bueno, esta es parte teórica nomás. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una información tabular, cualquiera, ¿no? Esto es una información tabular. Tenemos x, la variable independiente, f de x, la variable independiente. Comprobamos, entre 1 y 2 hay un h, que es 1, ¿no? Porque de 1 a 2 el espacio es 1. De 2 a 3 el espacio es igualmente 1. De 3 a 4 el espacio es 1. H se está manteniendo constante. 4 a 5 el espacio es 1, entonces el paso se mantiene constante durante toda la tabla. Pero ¿qué pasaría si aquí en vez de este 5 tengo un 7? 4, de 4 a 7 hay un paso de 3. Entonces no puedo utilizar ya directamente, no puedo utilizar el método de diferencias finitas. En vez de aquí un 2, que haya un 2.5, hace que el paso no sea constante, entonces no puedo utilizar el método de diferencias finitas, ¿no? Aquí comprobamos, ¿no?, que el paso es constante en toda la tabla. Luego calculamos las diferencias finitas. Si, aquí podemos ver, simplemente trabajamos este primer valor de la función, es f0. Aquí la primera diferencia finita es la diferencia de menos 8 menos menos 7, que sería menos 8 más 7, que es menos 1. Este valor de menos 1 va a ser menos 9 menos menos 8, que va a ser menos 1. Y así sucesivamente podemos calcular todos los valores. Y de esta manera igual, ¿no? Aquí en la segunda diferencia finita es la diferencia de estos dos. Esta es la diferencia entre estos dos. Esta diferencia finita es la diferencia entre estos dos. Y así la tabla se va reduciendo y hallamos el delta F0, delta cuadrado F0, delta cubo F0 y delta cuarta F0. F0, el 0 es porque es la primera fila, ¿no? La primera fila la que utilizamos para las diferencias finitas, ¿no? Hay diferencia central también y se utilizan los valores del medio, pero eso es otra ecuación. Y aquí lo mismo, ¿no? Reemplazamos los valores. Esta es la ecuación general. Reemplazamos los valores que tenemos y hallamos reducción por términos semejantes y encontramos el polinomio de grado 4. El grado del polinomio es porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. P es 5, entonces el menos 1 va a ser 4, es el grado del polinomio. El grado del polinomio puede ser menor, puede ser este número 4 o menor, ¿no? Porque a veces esto puede ser 0, entonces se elimina directo y el grado puede ser menor a P menos 1. Y aquí, reemplazando los valores, puedo verificar que efectivamente el polinomio que he hallado, haciendo la reducción, pasa por estos números que tenemos acá, ¿no? Pasan por estos números, ¿no? Entonces calculo la imagen del polinomio y efectivamente pasan por estos números. Y así podemos comprobar que nuestro polinomio es correcto, ¿no? Ya, aquí tenemos un ejemplo 2. ¿Cuál es un problema cualquiera? Eh, el INGE generalmente pone problemas de aplicación y vamos a ver a continuación, ¿no? Ya, eso sería todo de esta parte de diferencias finitas. Y aquí están los ejemplos, varios ejemplos que se les he dejado, un ejemplo 3. Hay 3 ejemplos de cada uno, entonces lo pueden revisar. Lo voy a subir al Classroom más tarde. Y, y solamente eso, ¿no? Bueno, ahora pasamos a lo que es el método de Lagrange. El método de Lagrange no importa si los valores del argumento están igual y desigualmente espaciados, utiliza una ecuación general que aquí podemos ver, que es el grado P de n de x, es el polinomio de grado n, que es igual a la sumatoria de i igual a 0 hasta n de la función f de x y multiplicado por L sub b. ¿Pero qué es L sub b? A L sub b nosotros lo llamamos coeficientes de Lagrange, que estos vienen de un productorio. Este es un productorio donde L sub i es la iésimo coeficiente de Lagrange, que es igual al productorio de cuando K es igual a, desde K igual a 0, pero K es distinto de I, porque es el iésimo coeficiente de Lagrange, hasta N, de X, donde X es la variable o puede ser un valor constante, menos X sub K. X sub K son todos los valores de la tabla, ¿no? Dividido entre X sub I. X sub I es el X de la tabla, la iésima X de la tabla, menos X sub K. Entonces, esto tal vez no lo están entendiendo muy bien, pero lo vamos a entender más resolviendo un problema, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones, las dos ecuaciones que nos hablan del método de Lagrange, ¿no?
Entonces, mira, si yo tengo dos puntos, simplemente dos puntos, x sub 0, x sub 1, a lo que se llama interpolación simple, entonces el polinomio de primer grado, según la sumatoria que tenemos acá, esta sería la ecuación general. Todo esto, lo que ven acá, sería la ecuación general. Una interpolación simple sería simplemente reemplazar en esta ecuación la función f de x sub 0 por L sub 0, que es el coeficiente de Lagrange, el primer coeficiente de Lagrange, más f de x1 que tengo aquí en la tabla, por el primer coeficiente de Lagrange. Pero ¿cómo es con los coeficientes de Lagrange? L sub 0 va a ser igual. Utilizando el productorio, en este caso no se hace muy extenso porque simplemente tenemos dos valores, va a ser x menos x1 dividido entre x sub 0 menos x1, simplemente eso. Para L1, el I cambia, ¿no? Entonces va a ser el x1 acá y x menos x sub 0 dividido entre x1 menos x sub 0, ¿no? Es el polinomio interpolador, ya tenemos acá, es simplemente reemplazando los coeficientes de Lagrange en esta ecuación, ya tengo. Ahora, ¿qué pasa si tengo tres puntos? Si tengo tres puntos, mi polinomio va a ser de grado 2. Tengo tres puntos, entonces el grado del polinomio va a ser el número de puntos menos 1. Entonces va a ser un polinomio de segundo grado. Este va a ser igual a f de x sub 0, que es el valor, este valor que tenemos acá, por el coeficiente de Lagrange, digo, el coeficiente de Lagrange inicial, L sub 0, más la imagen para x1 en la función, multiplicado por el segundo coeficiente de Lagrange, más la función, la imagen de la función en x sub 2 por L sub 2, que es el último coeficiente de Lagrange, ¿no? Y los coeficientes de Lagrange, ¿cómo calculamos? El L sub 0 va a ser igual a x menos L, x sub 1. Veamos bien que si vemos en la ecuación, k es distinto de i. K no es igual a i. Entonces aquí es x menos x sub k. Entonces si k es distinto de i, entonces aquí no va a estar el i, ¿no? Entonces si aquí es L sub 0, entonces aquí arriba no va a estar x menos x sub 0. X menos x sub 1, todos los valores. El x sub 0 se obvia, ¿no? Porque es L sub 0, entonces va a ser x menos x sub 1 por x. Discúlpeme, creo que tenía un problema con el internet. Vamos a pasar al siguiente, a los problemas directamente, ¿no? Estamos abundando mucho con la teoría y entraremos a lo que son, lo que nos concierne, que son los problemas, ¿no? Entonces, bueno, si se corta la reunión, por favor, vuelven a entrar. No sé cuánto tiempo exactamente nos queda. Bueno, este es un problema y todos los problemas que resolvemos aquí son generalmente de exámenes, ¿no? Entonces, este es un problema de examen y nos dice, un cohete espacial proporciona las siguientes velocidades en los primeros segundos de su lanzamiento, ¿no? Entonces nos da tiempo y velocidad. Bueno, el tiempo empieza en 10 segundos y dice que la velocidad del cohete a los 10 segundos es 227, a los 10 segundos de lo que ha partido, ¿no? Seguramente al inicio el tiempo es cero y la velocidad es cero también, porque está partiendo del reposo, ¿no? Entonces, a los 15 segundos, dice, la velocidad se mide y aumenta a 365 metros por segundo. Ahora, cuando el tiempo es 20 segundos, la velocidad aumenta a 525 metros por segundo. Si el tiempo es 25 segundos, la velocidad aumenta a 620, ¿no? Entonces, nos pide encontrar la velocidad, la aceleración y la distancia recorrida por el cohete a 18 segundos del despegue, ¿no? Entonces, queremos encontrar la velocidad, dice, ¿no? Pero la aceleración, ¿qué es? La aceleración, ¿cómo podemos calcular? Entonces, eso vamos a ver adelante. Y la distancia recorrida, ¿no? Pues, ¿qué distancia ha recorrido a los 18 segundos del despegue, ¿no? Todo esto vamos a ver. eh, Vamos a resolver, a ver, si nosotros, ¿qué método podemos utilizar? Aquí prácticamente en el problema no nos dice qué método utilizar. Nos puede especificar claramente, resuelva por diferencias finitas, diferencias divididas, eh, o puede ser por Lagrange, ¿no? Pero en este caso, yo lo primero que voy a hacer es fijarme los valores del argumento. En este caso, ¿cuáles van a ser el argumento? A ver, Auxiliar eh, el paso sería constante. sí, ahorita, pero no estamos verificando cuál es X y cuál es Y. En este caso, por favor, se vuelvan a conectar si acaba. En este caso, la velocidad es función del tiempo, ¿no? La velocidad es función del tiempo, entonces al tiempo lo voy a llamar mi variable independiente que lo voy a cambiar para este caso el valor de x, ¿no? Este va a ser x
y la velocidad va a ser la función f de x, ¿no? F de x. Y ahora, como decía el compañero, podemos ver el argumento, ¿no? Aquí el paso entre 10 y 5 es 5. Aquí entre 15 y 20 es 5. Aquí entre 20 y 25 es 5, ¿no? El paso. Entonces puedo utilizar el método de diferencias finitas, que es un poco más sencillo que los otros métodos, ¿no? ¿Y qué serían estos valores? A ver, voy a cambiar el color acá, lo voy a poner un color azul. Entonces, haciendo llamando al tiempo x y a la velocidad f de x, este valor de 10, ¿qué va a ser? Va a ser mi valor de x sub 0. Este valor de 15 va a ser mi valor de x sub 1. Este valor de 20 va a ser mi valor de x sub 2. 25 va a ser el valor de x3. Y aquí en las imágenes, esto va a ser la función evaluada x sub 0, ¿no? Entonces esto va a ser f de x sub 0, f de x sub 1, y así sucesivamente todos los valores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la tabla. Eso es lo que nos dice la tabla, ¿no? Una vez que hemos encontrado cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿no? F de x sub 3. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la aceleración, la distancia recorrida a los 18 segundos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método vamos a poner utilizando diferencias finitas. Entonces, para diferencias finitas, nosotros primeramente vamos a realizar la tabla en diferencias finitas. Entonces, aquí vamos a poner tabla en diferencias finitas. Diferencias finitas. Entonces, la tabla, ¿cómo vamos a hacer? Ya sabemos que al tiempo lo hemos llamado x y a la velocidad f de x. Entonces, voy a construir una tablita acá en forma vertical. Prácticamente voy a poner los valores que tenemos en la tabla en forma vertical, ¿no? En forma vertical. Voy a copiar simplemente. A ver, esto lo haré un poco más largo. Entonces aquí voy a poner el valor de x. Aquí va a estar x. Aquí va a estar f de x. F de x. Muy bien. Entonces, ¿qué continúa? A ver, pues lo pegaré, que no sé cuántos en realidad nos va a salir. A ver, el tiempo, el primer valor que tengo es 10 segundos, ¿no? Entonces aquí pongo 10. Aquí pongo 15. Simplemente estoy copiando los valores. Aquí tengo 20 y aquí tengo 25. Las imágenes de las funciones, aquí es 227, aquí es 365, aquí es 525 y 620, ¿no? Entonces ya tengo la primera parte, ¿no? Ahora vamos a hallar la primera diferencia dividida. Entonces a la primera diferencia dividida lo llamamos de esta manera, a ver. Lo vamos a llamar delta de f de x. A ver, delta de f de x. Esa sería nuestra primera diferencia finita. Bueno, no está con rojo, pero así nomás lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera diferencia finita? Entonces, aquí lo voy a poner. A ver, veamos. Aquí va a ser la primera diferencia finita. Va a ser el valor de f de x1 menos f de x sub 0. ¿Y eso igual a qué es? Aquí sería 365 menos 227. ¿Y esto cuánto sale? A ver, un momentito, esto lo voy a alejar un poco más. Ya, sí está bien. Ya, a ver, vamos a mi calculadora. Ya tengo 365 menos 227, ¿no? Aunque está fácil, 138 sería el resultado. Nuestra primera diferencia finita es 138. 138. Muy bien. Diferencias finitas, no son divididas. Si fueran divididas, aquí tendríamos que dividir entre los valores del argumento también, ¿no? Y eso vamos a resolver en otro problema que vamos a hacer más adelante. Aquí ya, la segunda diferencia finita acá, pasamos. En este caso va a ser 525 menos 365. ¿Cuánto sale eso? Sale 160.
160, ¿no? Y así completamos la tabla. Y aquí vamos a tener 620 menos 525, que me sale 95, ¿no? 95. No hay más valores, entonces simplemente termina aquí. Entonces hacemos una segunda diferencia dividida. Entonces vamos a poner acá, aquí, sería delta cuadrado de f de x. Entonces esa va a ser nuestra segunda diferencia finita. Y es igual, de igual manera, va a ser el valor de 160. La segunda diferencia finita trabaja con la primera diferencia finita, ¿no? La segunda diferencia finita son las diferencias que existen en las primeras diferencias finitas. En este caso va a ser 160 menos 138, que va a ser igual 22, ¿no? 22. Luego tenemos, por último, 95 menos 160. Y me sale menos 65. Igual a menos 65. Ya hemos terminado las segundas diferencias finitas. Pasamos a las terceras y últimas diferencias finitas, ¿no? El grado del polinomio es la cantidad de diferencias finitas que tenemos. Si tuviéramos aquí 8 puntos, sería un polinomio de séptimo grado y tendríamos hasta séptimas diferencias finitas, ¿no? Esto depende de la cantidad del conjunto discreto de datos que tengamos, ¿no? Entonces aquí lo cierro y, a ver, aquí ya va a ser voy a copiar directamente esta. Y va a ser nuestra delta cubo de f de x, ¿no? Y simplemente va a ser una sola operación, que va a ser menos 65 menos 22. Que esto es igual 8 menos 87, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos las diferencias finitas. Lo que ahorita voy a hacer es encontrar los valores. A ver, repasemos un poco dónde está la diapositiva que estábamos viendo. Estaba en interpolación. A ver, ¿dónde está la ecuación general de diferencias finitas? Esto ya es Lagrange. Esto no es. Esto es Lagrange. ¿Qué pasó? Se ha perdido. Se va a cortar la reunión, por favor, vuelve a empezar. Aquí está, esta es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación general para diferencias finitas. Tenemos f sub 0, delta de f sub 0, delta cuadrado de f sub 0, delta cubo de f sub 0. Entonces, esos son los valores que nosotros queremos encontrar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de f sub 0? A ver, vamos a poner acá. Este valor que tenemos aquí, este va a ser f sub 0, ¿no? Este 138 que hemos encontrado aquí, esto va a ser mi delta de f sub 0. Este valor de 22 que hemos encontrado aquí, este valor de 22 que hemos encontrado aquí, va a ser mi delta cuadrado de f sub 0. De ahí, de la tabla, salen estas constantes, ¿no? Que necesitamos para encontrar el polinomio. Y este menos 87 va a ser el delta cubo de f sub 0. Delta cubo de f sub 0, ¿no? Entonces ya tengo los valores para mi tabla. Entonces yo voy a escribir la ecuación general acá. Entonces el polinomio, ¿de qué grado va a ser mi polinomio? Tengo 4 puntos, entonces va a ser un polinomio de grado n, ¿no? De grado 3. Un polinomio de grado 3 de x que va a ser igual a qué? A ver, escribiremos toda la ecuación. Delta de f sub 0 más delta cuadrado. Bueno, en este caso no es simplemente f sub 0. F sub 0 más delta, y recién entre el delta de f sub 0 multiplicado por qué? Por un cociente. Por un cociente, donde en el numerador tenemos el valor de x, que en este caso va a ser una variable, menos el valor de